Maestro Elías, desde el punto de vista literario, ¿qué lugar ocupa la novela Tropa Vieja en el panorama de las letras en México? En el panorama de las letras en México y a nivel internacional. Porque la novela Tropa Vieja está dentro de un movimiento literario de la narrativa de la Revolución Mexicana. Y este movimiento literario ha traspasado las fronteras mexicanas. Tal es el caso que Tropa Vieja y otras obras de Francisco Urquizo se encuentran en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra, a disposición de todo el mundo que quiera leerla de forma gratuita. Ahora, si hablamos del movimiento literario de la narrativa de la Revolución Mexicana, yo creo que tan importante como el movimiento muralista de la Revolución Mexicana, en la que hay grandes pintores, en este movimiento de la literatura de la Revolución, tenemos a Urquizo como uno de los más grandes exponentes, pero junto a figuras de la talla de Martín Luis Guzmán, de Mariano Azuela y de Nelly Campobello y de Rafael F. Muñoz y de Marcisidor y de Magdaleno y de muchos otros escritores, no solamente en el plano de la novela y en el plano del ensayo como José Vasconcelos, sino también del cuento como Nelly Campobello, y también guionistas muy importantes. Y no se diga que existe paralelo a este momento de narrativa un movimiento del corrido de la Revolución Mexicana, que es expresión lírica muy importante. En este ámbito está inserta la novela Tropa Vieja. Ahora, déjame decirte, Tropa Vieja está considerada como una de las mejores obras narrativas de la Revolución. Y esto lo ha dicho, por ejemplo, Salvador Novo en los años 40, cuando salió la novela Tropa Vieja en forma masiva, en una edición masiva, nos dice, es una novela perfecta. Ya tendremos oportunidades de ver después, por sus características literarias, por qué se puede decir que es una novela perfecta. Otro crítico de talla mundial, José Emilio Pacheco, ha dicho que es uno de los mejores escritores, Francisco Urquizo y Tropa Vieja, una de las mejores obras de la narrativa de la Revolución Mexicana. Ahí está inserta esta novela. Maestro, en el campo de las ideas, ¿por qué se dice que tiene un espíritu humanista? ¿Lo cortamos? Sí, porque no, digo, para ir sí. Maestro Julio César Posada Martínez, hablemos de las ediciones de Tropa Vieja, Posadas, hablando de las ediciones de Tropa Vieja, de sus tirajes, de su recepción en el público, esto de cómo la recibieron sus lectores. Yo creo que es una de las obras literarias más conocidas por el pueblo, por las clases medias, las clases, y también, por qué no decirlo, clases bajas. Aquellas ediciones de la prensa llegaron a todos los rincones de México y el extranjero. Así es. Sí, efectivamente, una de las cuestiones importantes que hay que considerar respecto a Tropa Vieja, haciendo números muy generales, desde su primera edición, no estamos hablando de 1937, pasando por la edición de la serie del 43, las ediciones que empieza a realizar la prensa en los 50. Estamos hablando alrededor de 30 ediciones solamente en la prensa, sus tirajes de música. En este mismo rubro de los números generales, sabemos que las editoriales acostumbran declarar un cierto número de tirajes, pero realmente el tiraje es mucho mayor, porque esto se distribuye en los puestos de revistas. Desde esa perspectiva, y considerando que Tropa Vieja lleva cuántas décadas editando, estaríamos considerando cerca de 1 millón de ejemplares.
Tropa Vieja sigue siendo actual, sigue siendo vigente. Hay un detalle importante a considerar. Mariano Azuela comentaba que había dos tipos de escritores. El escritor meramente artístico, aquel que tiene una necesidad de expresarse, de experimentar con las palabras, es aquellos autores, son aquellos autores cuya función principal es innovar por medio de la palabra. Regularmente son los más aceptados por la crítica y se dice que son escritores para escritores. Pero hay otro tipo de escritores, que son los escritores que quieren contar sus historias. Son los escritores populares. Y Urquizo estaría incluido dentro de las dos categorías. Estamos hablando de que una de las obras más conocidas de la Revolución, junto con los de abajo, es Tropa Vieja. Ahora es muy interesante considerar que hay dos versiones de Tropa Vieja. Son completamente distintas porque en una el lenguaje es un lenguaje duro, es el lenguaje de la cárcel, el lenguaje del cuartel, el lenguaje de la revolución. Pero la otra versión es una versión eufemística. Hay que considerar que Tropa Vieja está relatado en primera persona por su personaje Espiridión. No sabemos cuál es la idea que tiene Espiridión, si está participando de esta iniciativa de los años 20 de recolectar la memoria viva de la revolución, recordar qué fue lo que ocurrió, o si sencillamente está escribiendo una carta o está haciendo un relato de sus propias aventuras y desventuras. Pero esta segunda versión tiene la característica de ser eufemística, no utiliza groserías. Ya desde ahí estamos hablando de dos lenguajes completamente distintos. Por una parte vamos a tener las ediciones, que están más enfocadas quizá al campo histórico, al campo lingüístico, más exactas en la cuestión literaria. Pero por otro lado vamos a tener esta versión eufemística. Esta versión eufemística tiene un doble sentido. En esta versión eufemística integra nahuatlismos, integra coloquialismos de la zona de la comarca lagunera de aquel tiempo. Una de las características más importantes que tiene Urquizo como escritor, como narrador, es la construcción de sus diálogos y darle voz verídica a sus personajes. El lenguaje, para que un personaje se escuche real, es lo más difícil que puede lograr un escritor. Y Urquizo lo logra de manera magistral. Y no solamente eso, sino que aparte de que lo logra, tiene este tacto de no ofender a sus lectores. Entonces estamos hablando de que dentro de este millón aproximado de ediciones, tenemos que se edita también en Cuba, por ejemplo, por el Instituto Cubano del Libro. Estamos teniendo que por medio de Cuba se edita en la Unión Soviética en aquellos tiempos. Están llegando estas dos versiones que son muy distintas. Por un lado tenemos el habla ruda, las groserías, las expresiones de lumpen. Pero por otro lado vamos a tener el ingenio del autor para dar a entender estas construcciones, para dar a entender todo este mundo vulgar, toda esta cuestión dura y ruda, por medio de palabras similares o por medio de expresiones populares. Maestro, las ediciones de la prensa podrían ser consideradas dentro de este esquema que usted menciona, eufemístico, y que pudiéramos decirle también una edición censurada desde el punto de vista del lenguaje. Sí, claro. Actualmente existe esa especulación. Sucede que con Caridad Salazar Mayén tuvo problemas porque su lenguaje era muy duro. Estamos hablando que esto ocurre en la década del 30. Faltaban todavía por lo menos más de 25 años para llegar a la onda y para llegar a esta recopilación del habla real urbana, del habla de los jóvenes. En su momento la censura en México era muy fuerte, sobre todo en esta época de reconstrucción posterior a la Revolución. Las políticas educativas estaban muy marcadas en cuanto a qué se podía decir y qué no. Se cree que quizás sí, Urquizo, obedeciendo un poco a esta idea de que a él lo que le interesaba era que su obra se conociera, que se leyera. Si la obra era censurada, pues obviamente no iba a llegar al público. Pero yo me atrevo a creer que hay un doble juego ahí. Más allá de una cuestión de censura, lo que encontramos es el ingenio del escritor. Encontramos no solamente todo su bagaje cultural en cuanto a los diferentes entornos que
porque como autor él conoció el ambiente militar, el ambiente de los rebeldes revolucionarios, el ambiente político, el ambiente carcelario, sino que él hace una recopilación de todo este lenguaje real, de todos estos dialectos, y a partir de ellos es que desarrolla como una introducción, como una especie de rosario para que pueda ser comprendido cada uno de estos términos por medio de la novela, por medio del autor. Sí, sí, es interesante porque, bueno, si lo que conocimos la mayoría en primera instancia, que son las ediciones de la prensa, pues si había algún intento de censura no se nota, porque la verdad el lenguaje fluye. Yo me acuerdo que a mí me llamó la atención la primera vez que lo leí, tanto punto suspensivo, y yo lo comentaba, es una novela llena de puntos suspensivos, y aquellos insultos que profiere el cabo en el ejército, en el cuartel, el invento de las maldiciones, el juego con las R's, todo eso es genial. Sí, de hecho, ahí es donde estamos notando esta particularidad de Urquizo. No solamente tenemos una voz real en la diégesis como narrador de primera persona, también tenemos un habla real en los personajes que van apareciendo en la novela, en los distintos parlamentos y diálogos que se incluyen. Y justo todos tienen esta cualidad de mencionar el eufemismo. Una de las secciones más simpáticas a donde podemos encontrar justamente esta cuestión es cuando, después de aquella terrible batalla en Torreón, cuando la masacre de los chinos, se encuentran a una compañera, a una de las soldaderas, Chonita, que viene huyendo. Es un juego de palabras interesante, ella les comenta cómo sucedió toda la masacre de los chinos, pero de repente ella les dice: ábranse, que vengo herida. Chonita, ¿dónde le hirieron? Le dieron en la refriega. Y ella contesta: no fue en la refriega, fue entre la refriega y el ombligo. Estamos entendiendo, es esta cuestión a lo que me refiero. Estamos haciendo este juego de doble sentido, muy similar a los albures. Yo encuentro, por ejemplo, tomando un paralelo cinematográfico, que gran parte de los parlamentos que utilizaba Cantinflas, que posteriormente utiliza Tintán, todo este uso coloquial del lenguaje urbano, de cómo hablamos realmente las personas entre nosotros, Urquizo comienza a dejar una impronta tanto de lo que hay en su tiempo como de lo que él recuerda de aquella década de 1910. Así es, sumamente interesante. Estoy bien, me cierro más el Sí, saco. no, está bien. Ahora sí dime tú, porque uno no se ve Bien, no, está bien. Sí, el pelo nada más un poquito más para arriba, sí. Ok. Ahí. ¿Así? Sí, ahí está. Ok. ¿Quieres jalarte una silla? ¿De veras? Es que está haciendo soporte. Lo que quieras, pero sí puedes, Maestro Elías, desde el punto de vista literario, ¿qué lugar ocupa Tropa Vieja en la literatura mexicana? Tropa Vieja está inscrita en el canon de la narrativa de la Revolución Mexicana. La narrativa de la Revolución Mexicana es un movimiento literario tan importante como el movimiento muralista de la Revolución Mexicana, y se gestó más o menos en el mismo tiempo. Estamos hablando en obras escritas entre 1915 y 1935 principalmente. Perdón. Elías, entonces la novela Tropa Vieja está a la altura de las grandes obras de la literatura mexicana, independientemente de que pertenece a una corriente determinada, como fue el movimiento de la novela de la Revolución, que algunos dicen que es movimiento, otros dicen que es estilo, otros dicen que es género, Que es una corriente. que es una corriente. ¿Qué es lo que será, maestro? Yo prefiero decirle un movimiento, porque existen diferencias estilísticas y en realidad no existe una escuela propia.
como podríamos saber, la escuela de la plástica mexicana, o una academia, ¿sí? Pero sí son escritores notables, muy cultos, que vivieron de una u otra manera la revolución y escriben sobre ello, primero que nada, y lo digo porque en el tiempo, Mariano Azuela. Después tenemos a José Vasconcelos con obras ensayísticas, y luego tenemos novelas, Martín Luis Guzmán, tenemos a Felipe, es Rafael. Tenemos a Rafael Muñoz, tenemos a José Mancisidor, a José Rubén Romero y a muchos escritores más. Así es. Entonces, en el campo de las ideas, maestro, ¿por qué se dice que algunos especialistas en literatura, principalmente en literatura comparada, hacen el símil del movimiento de la Revolución Mexicana con el movimiento de la Guerra Civil Española, donde también se dan obras en diferentes géneros literarios? Exactamente. Se escribe todavía Javier Cercas, Soldados de Salamina, está escribiendo sobre la Guerra Civil Española en pleno siglo XX, XXI. Tenemos escritores mexicanos que todavía hacen novela sobre la Revolución Mexicana, pero el movimiento principalmente se da entre los años 15 del siglo pasado y los años 35-40. Maestra, algunos críticos ubican Tropa Vieja junto con la obra de Martín Luis Guzmán, que hace novela histórica. En ese sentido y en el campo de las ideas, ¿por qué se dice que Tropa Vieja tiene un espíritu humanista? Antes que eso, quiero decirte que este movimiento literario, como te lo estaba diciendo, es similar al que se gesta con la Guerra Civil Española. Una gran cantidad de obras de primerísimo nivel. Y antes de cambiar de tema, te quiero decir que Tropa Vieja fue calificada por Salvador Novo como una novela perfecta. De hecho, eso generó muchas envidias en el ámbito de la literatura y ciertas animadversiones. Pero Salvador Novo dijo que Tropa Vieja era la mejor novela y la novela perfecta de la Revolución Mexicana. Años más tarde, cuando se celebra el centenario del nacimiento de Francisco Urquizo, escribe 3 artículos muy importantes en la revista Proceso José Emilio Pacheco. Y ahí destaca las grandes virtudes de esta novela, de este escritor, y lo considera como uno de los grandes narradores de la Revolución Mexicana. Maestro Julio César Posada Martínez, háblenos acerca de las ediciones de Tropa Vieja. Yo creo que Tropa Vieja es un fenómeno en la literatura mexicana. No me acuerdo, así de bote pronto no me acuerdo de una novela que haya sido tantas veces editada y que haya sido editada de una manera dirigida a la masa. La verdad es muy interesante también el hecho de que hay 2 tropas viejas. Una, podemos decirlo, pues yo diría un poco tanto moderada, censurada, no sé, y por ejemplo la Tropa Vieja que viene en el Fondo de Cultura Económico en Obras Completas es una Tropa Vieja más, pues yo diría sin censura o no sé cómo calificarla, cuál sería la forma. Primero, yendo a las ediciones de Tropa Vieja, es impresionante. ¿Habrá un número de volúmenes que hayan sido editados en la prensa? Bueno, tenemos que Tropa Vieja, su primera edición proviene de 1937. Francisco Luis Urquizo la paga de su propia bolsa, todavía no regresaba a las Fuerzas Armadas, estaba trabajando enteramente para la Secretaría de Hacienda, y Francisco Luis Urquizo es un escritor por vocación. Posteriormente a su etapa revolucionaria,
Él viaja por Europa, hace su primer libro de cuentos, empieza a tener contacto, son con la cultura propiamente europea, la reconstrucción después de la Primera Guerra, y él plasma esta primera experiencia. Él había empezado a escribir desde antes manuales, libros orgánicos respecto a la caballería, cuestiones militares. Pero ¿qué es lo que sucede? Se dice que cuando el hada de la literatura toca a alguien, esa hada va a seguirlo atormentando toda su vida. ¿Qué sucede cuando Urquizo regresa a México? Empieza a escribir por voluntad. Sus primeras obras son obras de ciencia ficción. Empieza a escribir fantasía. Empieza a buscar expresarse por medio de historias, a donde él impronta su ideología. Consideremos que principalmente era un caballero, era un hombre educado, a diferencia de gran parte de los revolucionarios. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el fenómeno de Tropa Vieja? La escribe por gusto, la escribe con la intención de que sea conocida esa historia, enteramente por el gusto de narrar. A partir de allí vendría la edición de 1943 por parte de los talleres de la SEP. Posteriormente, la editorial La Prensa toma Tropa Vieja, hace un primer tiraje de 200.000 ejemplares, y desde entonces a la fecha van más de 30 ediciones que hace La Prensa. Tropa Vieja es un libro, es una novela que todavía podemos encontrar en los puestos de revistas. Es una novela que a las personas les llama la atención el título, la compran, la leen y a su vez la van comunicando a otras personas. Desde esa perspectiva estamos encontrando que Tropa Vieja debe de tener aproximadamente 1 millón de ejemplares impresos. Lo cual en un país como el México, aparte del libro de texto y los libros oficiales, es un fenómeno. Yo no recuerdo otro libro que haya llegado, quizás la obra de Rulfo, no sé. Ningún autor mexicano. No. De hecho, hace algunos años se hizo una conmemoración especial al respecto del 1 millón de ejemplares de 100 años de soledad. Estamos hablando de una de las obras más reconocidas del realismo mágico en Latinoamérica, que se editó en todos los países. Tropa Vieja ha sido más editada, es más conocida. ¿Qué es lo que sucede? Justo lo que comentaba. Hay 2 versiones de Tropa Vieja. Una versión utiliza el lenguaje del lumpen, el lenguaje de las groserías, el lenguaje carcelario. Es una edición un poco más especializada. Esta edición igualmente se ha impreso en Cuba por el Instituto del Libro Cubano, y a partir de allí se conoció en los países del bloque socialista. Es la que se ha seguido manejando. Pero tenemos esta otra versión. No sabemos realmente si se debió a la censura, muy probable, porque en la década del 30 Salazar Mayén tuvo problemas con Cariátide por utilizar en los parlamentos de sus personajes términos, groserías y expresiones populares. En aquel entonces la teoría educacional no permitía este tipo de comportamiento en la literatura. ¿Qué es lo que sucede? Urquizo tiene estas 2 versiones, la versión con el lenguaje directo, con groserías, pero tiene esta otra versión que es eufemística. Esta otra versión eufemística no solamente nos está demostrando el ingenio del autor para explicarnos los términos, para decirnos las groserías que se van a comprender, sin expresarlas directamente. Es importante considerar que Tropa Vieja se narra en primera persona, sin decirnos cuál es la intención de la narración. Si Espiridión está escribiendo sus memorias siguiendo aquella iniciativa de que quienes habían vivido la revolución tenían que conservar su memoria, o si sencillamente lo está relatando a alguien, pero percibimos un tacto para no ofender a sus receptores. Y al contrario, ese tacto que concuerda con la personalidad del personaje, es un personaje socarrón, es un personaje risueño, a pesar de la tragedia que está viviendo, de haber sido levado y demás. Concuerda esto de no utilizar groserías, sino utilizar palabras que tienen alguna similitud fónica con la grosería, o propiamente utiliza hasta nahuatlismos. Estamos haciendo una recopilación lingüística, no solamente de expresiones populares, no solamente de un imaginario que hay en el vocabulario, en los distintos dialectos, ya sea en el cuartel, en el campo o bien en la cárcel, sino que también Urquizo lo que hace es explicarnos distintos términos por medio del contexto,
y que se integran de manera natural en la verosimilitud de los diálogos de los personajes. Hay que recordar, lo decía José Emilio Pacheco, no hay nada más difícil que darle esa naturalidad a los diálogos. Así Y es. Urquizo lo consigue. Así es, esa forma de narrar quizás fue lo que hizo que Tropa Vieja fuera aceptada por el público y por la crítica. O sea, yo recuerdo, coincidiendo con lo que usted dice, el maestro Javier Villarreal Lozano decía una vez en una entrevista con nosotros que lo más difícil es escribir cómo se habla, cómo habla la gente. Sí, de hecho, la idea general es que los parlamentos naturales, lo que nosotros podemos manejar al día a día en nuestras charlas, en nuestra habla, es exageradamente aburrido. Entonces, lo realmente difícil es que sea natural, que sea verídico el parlamento en un personaje, que lo sintamos como algo que se está diciendo, pero que no caiga dentro de esta cuestión de la monotonía, de la construcción de nuestra habla cotidiana. Justamente uno de los grandes logros de Urquizo como narrador es eso, el manejar esta naturalidad y esta verosimilitud, integrando propiamente esta cuestión de los diferentes términos. Hay secciones muy claras donde vamos a encontrar justamente esta cuestión. Sí. Dice, por ejemplo, después de la batalla de Zacatecas, caminábamos distraídos, casi pensando solo en nosotros. Una mujer nos alcanzó. ¡Ábranse, que vengo herida! Volteamos sorprendidos. Mira quién viene aquí, Chonita. ¿Quién? Chonita, la mujer de Gregorio Pérez, el asistente del capitán Salas, nuestra compañera. ¿No te acuerdas de ella? Era ella, que llegaba echando el alma de cansancio. Chonita, ¿eres tú?, le dijo Juanita. ¡Ábranse, que vengo herida! Me apresuré yo a agarrarla. Párese, a ver, ¿en dónde le dieron? ¿Le tocó algún trancazo en la refriega? No, me contestó, no fue en la refriega, fue entre la refriega y el ombligo, aquí en el mero cuadril. Creo que nomás es un rozón, pero no pude seguirlos. Aquí podemos notar este ingenio de Urquizo. Estamos hablando de la década del 30, inicios del 40. Todavía no viene la literatura de la onda, todavía no aparece esta habla natural y propia con groserías y con términos y modismos en la literatura. Sin embargo, Urquizo logra establecer, por medio de este juego de doble sentido, el humor y hacernos creer que es un diálogo real, algo que realmente ocurre y sobre todo lo aprovecha como un recurso narrativo. Así es. Maestro Elías, en el campo de las ideas se ha comentado que Urquizo es un escritor humanista. En la novela Tropa Vieja se nota no solamente la narración por la narración, trae un trasfondo. ¿Por qué se dice que este trasfondo es humanista? Aparte, Urquizo es un idealista, como todos los grandes revolucionarios. Sí. La novela Tropa Vieja puede ser analizada, como lo hemos dicho en otras ocasiones, desde muchos ángulos. Y uno de ellos es desde el punto de vista filosófico. Tropa Vieja tiene un trasfondo filosófico definitivo. Yo he señalado que podemos decir que Francisco Urquizo es un escritor humanista en virtud de que el humanismo surge con Pico de la Mirandola. Estamos hablando de fines del siglo XIV, el siglo XV, y en Roma. ¿Cuál era el espíritu humanista inicial? Cambiar el centro del enfoque hacia Dios, de Dios hacia el hombre, hacia la dignidad del hombre. Y Pico de la Mirandola escribe una obra muy conocida a nivel mundial, que son los derechos de la dignidad del hombre. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Estudia una serie de lenguas extranjeras, aparte del latín, para conocer otras religiones, otras ideologías y otras formas de pensar, para encontrar el común denominador en la dignidad del hombre.
Y regresando a Francisco Urquizo, él se ve España, expande su mundo, estudia los clásicos griegos, estudia los clásicos latinos y incorpora las ideas de la libertad y contra la esclavitud en Tropa Vieja. Por eso digo yo que él hace lo que hicieron los humanistas, abrirse a otras culturas, centrarse en la dignidad del hombre y escribir entonces en la novela una apología en defensa de esa libertad de la humanidad, libertad del hombre, libertad y dignidad. Así es. Porque en el remate de la novela, aunque suena triste imaginarse aquel soldado ya mutilado, etcétera, no deja de perder la esperanza. O sea, el horizonte sigue presente, o sea, el futuro sigue. La revolución es como horizonte. Exactamente. Él deja un dejo de esperanza, porque dice, Madero ha muerto, pero otros Maderos están en la retaguardia. Así es. Maestro Julio César Posada, sobre la Tropa Vieja se han escrito muchas tesis. No sé si pudiéramos hablar de las tesis que se han escrito sobre Tropa Vieja, tanto del punto de vista histórico como literario, porque también, como decía el maestro Elías, Tropa Vieja, y como usted también lo ha comentado, Tropa Vieja se puede abordar desde muchas perspectivas. Bueno, es muy interesante que Urquizo principalmente ha sido estudiado desde el aspecto historiográfico. Tenemos simplemente lo que ha sido los últimos 10, 15 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, encontramos varias tesis que están manejando el aspecto tanto de su acervo epistolar como sus documentos y el estudio propiamente de su obra en Tropa Vieja como una obra de recopilación histórica. Algunos otros autores de la Revolución se dejaron llevar por cuestiones un poco más ideológicas, dependiendo de cuál era su partido, o bien las diferentes posturas políticas que manejaban. Urquizo, en su momento, Víctor Díaz Arciniega llega a afirmarlo, y es cierto, Urquizo pertenecía al bando perdedor, pertenecía al bando de Carranza. Él tuvo que salir del país después de que es detenido en Tlatelolco. Cuando él regresa a México, no está comprometido con nadie. A diferencia de los otros revolucionarios que se convierten en jefes políticos, cargos públicos, él entra a trabajar como cualquier persona. Esa distancia del compromiso le permite tener una mayor libertad. ¿Qué es lo que sucede? Que él hace una recopilación, ya sea en primera persona o bien por medio de las memorias de otros revolucionarios, de lo que sucede. Tropa Vieja es una ficción, pero lo que estamos leyendo sabemos que realmente ocurrió. Si no le ocurrió a Urquizo, le ocurrió a alguien más. Si no lo vio Urquizo, lo vio a alguien más. Esto es fuente de primera mano. Aparte de que es fundador del INEM y es una autoridad reconocida como historiador, todos estos documentos son materiales para aquellos que se encargan de los estudios. Principalmente ese es el rubro. Por parte de la literatura, la obra de Urquizo es, lo dice José Emilio Pacheco en su momento, es compleja, complejísima. Así como es una obra disfrutable, es una obra que se realiza para que el público la lea, no tanto para el estudio. Cuando uno comienza a revisar su estructura, el manejo de la diégesis, la construcción de los personajes, encuentra uno diferentes complejidades. Urquizo era un hombre de elevada cultura. Entonces estamos teniendo con una interesante perspectiva, libre, sin ningún tipo de afán, ya sea panfletario o bien de ideología política. Estamos teniendo toda esta expresión de su persona, toda esta expresión de su ingenio literario. Y es algo muy complejo para analizarse literariamente. ¿Qué tan complejo es? Encontramos hasta en la UAM, hay estudios, como tesis de licenciatura y como tesis de posgrado, que se refieren a la construcción psicológica de los personajes de Urquizo. Es decir, la obra de Urquizo puede ser analizada hasta desde el aspecto del estudio profesional de la mente. ¿Cómo es que funciona en nuestra mente ante situaciones adversas? ¿Cómo es que funciona ante el trauma? ¿Cómo es que
una persona normal va a confrontar la adversidad. Y desde esa perspectiva estamos teniendo múltiples opciones para encontrar la obra de Urquizo. Hay hasta una tesis que se enfoca prácticamente en la orografía que menciona Tropa Vieja. ¿Cuáles son los toponímicos que todavía existen? ¿Cómo ha cambiado el paisaje de aquel tiempo, hace más de un siglo, a estas fechas? Entonces, desde el aspecto del estudio de las tesis profesionales, tenemos muy distintas perspectivas. Adolfo Castañón, en su momento, poeta, hace un estudio muy particular al respecto de la utilización de la muerte, todo ese aspecto funesto, toda esa perspectiva del término de la vida, y lo analiza como un poeta. Empieza a revisar cuáles son las construcciones, cuáles son los mensajes, cuáles son las ideas, más allá de presentar algo bello, causar una emoción en el receptor, en el lector. Y bueno, dentro de esa perspectiva también estamos encontrando que el estudio como una tesis, como hipótesis, como conclusiones a las que se llegan a partir de ese estudio, nos hablan de una muy amplia complejidad. Maestro, usted, después de haber realizado obviamente los estudios de estas tesis, etcétera, usted escribió también algo muy interesante sobre la novela de Urquizo. ¿Nos pudiera hablar un poquito acerca de lo que usted escribió y que nos hizo favor de compartir? Bueno, como comentaba, hay una cuestión muy importante. Mariano Azuela decía que había dos tipos de escritores. Escritores artísticos que escribían por experimentar con la palabra, y por lo regular son los grandes autores que son aceptados por la crítica. Pero hay otro tipo de autores, que son los autores que están interesados en narrar historias, que están interesados en que la gente los lea, en ser leídos, en expresarse, comunicarse con el mayor número de personas. Urquizo propiamente pertenece a este grupo. A partir de esta perspectiva, cuando yo comienzo a hacer mi estudio, empiezo a revisar diferentes ediciones de Tropa Vieja, reviso ediciones fuera de México, de distintas editoriales, y me encuentro con que existen estas dos versiones. Por un lado tenemos la versión que tiene los eufemismos, y por otro lado tenemos esta versión que tiene el lenguaje fuerte, el lenguaje más real, por así decirlo, de los ambientes de lumpen, del ambiente carcelario. ¿Qué es lo que sucede? Independientemente a las cuestiones de censura, encontramos el ingenio del autor, encontramos esta capacidad para convertir algo trágico en algo cómico. Encontramos un detalle muy importante también, que es la recopilación. Muchos autores buscan plasmar un ambiente en su obra. Por lo regular, si la persona quiere trabajar con alguna época en particular, estudia esa época en particular para incluir elementos. Si es algo que lo vive, trata de expresar su visión del mundo al respecto. Esto justo es lo que hace Urquizo, pero Urquizo tiene una cualidad muy particular desde el punto de vista lingüístico. La gran mayoría de términos, sencillamente con los mismos cargos y los mismos rangos militares, se explican dentro de la novela. Parte de la investigación que yo realizo en edición crítica y comentada es que una muy buena parte de esta terminología ya salió del horizonte cultural, ya no se encuentra en las pláticas, en la charla o en los textos, ni siquiera en cuestiones agrarias, en cuestiones más populares, más en el rancho, más en este ambiente que nos retrata. Y tenemos que recurrir a muy diversas fuentes para poder documentarlo. Detalle muy interesante, encuentro el diccionario de mexicanismos, y la autoridad referente para estos mexicanismos justo es Urquizo. Así es, sí, es que lo podemos ver desde muchos tiempos. Por ejemplo, nosotros los laguneros reencontramos muchos de los arcaísmos, que muchos de esos arcaísmos todavía se usan, y también encontramos también algo de la cultura norteña, el Span English, también esa mezcla del lenguaje, tanto palabras de extracción náhuatl como de origen náhuatl, como también palabras ya de origen México, del Span English, de lo México norteamericano, del norte. Sí, claro, de hecho, uno de los ejemplos más obvios en cuanto a este ingenio como autor de Urquizo y esta recopilación lingüística, justo en la integración de los náhuatlismos,
sería la palabra tompiates para referirse a los testículos. Estamos encontrando que justo era el término popular, aún en las comunidades nahuelparlantes, para referirse a esta zona, y Urquizo la recupera. En la versión podríamos decir altisonante, malsonante, aparece textualmente la palabra huevos. Cuando se refiere a alguno de los personajes federales a que en México no hay más huevos que los de Don Porfirio, en la versión eufemística es simpático encontrar esta referencia. No hay más tompiates que los de Don Porfirio. ¿Por qué? Porque de alguna manera Urquizo no solamente está utilizando el eufemismo como una manera de no ofender a su receptor, sino que también es un vehículo de comunicación lingüística. Una persona que no conoce nada de náhuatl y está entendiendo que este lenguaje del campo, este lenguaje de los reclutados, de estos hombres levados, está plagado de este sustrato mesoamericano, ya va a relacionar esta palabra, ya va a aprender un poquito de náhuatl a partir de estos términos incluidos en Tropa Vieja. Maestro, retomando lo que estamos comentando, ¿cuáles serán las principales relevancias de Tropa Vieja? ¿Qué será lo más relevante, ya que platicamos desde esos diferentes puntos de vista que se puede abordar? Bueno, hay diferentes aspectos. Por una parte, encontramos la recopilación histórica, como había mencionado, tanto topografía como onomástico, todos los personajes que son mencionados en tercera persona en Tropa Vieja realmente existieron. Todas las batallas, los movimientos de tropas, todas las leyendas de esas figuras de la revolución son reales. Estamos encontrando que Urquizo plasma la realidad de lo que ocurre en esta etapa maderista, en esta zona en particular en la que se encuentra el 9º Batallón, de una manera fidedigna. La misma masacre de los chinos que él menciona, durante tanto tiempo oculta por cuestiones enteramente ideológicas de idealizar la revolución, Urquizo la plasma de una manera concreta. Él no entra en la discusión quién la provocó, por qué la provocó. Él sencillamente, de las voces que escucha, de aquello que conoce, va uniendo, y el personaje que narra los hechos dice enteramente lo que ocurrió. No trata de dar una explicación, no trata de dar una vertiente culpando a una persona o a otra, sino simplemente lo que nos dice es la realidad. Ese sería uno de los aspectos. Por otro lado, tenemos uno muy interesante. Gran parte de las narraciones de la revolución, sobre todo cuando son las memorias, cuando son estas personas que lo vivieron, lo manejan en primera persona. Urquizo es un maestro en la primera persona. Desde el inicio de la novela, mi compadre Celedonio era el carnicero más conocido de la comarca. Desde allí nos está planteando la voz del personaje, su realidad, su naturalidad. Más de una persona que ha leído Tropa Vieja cree que es una historia real, cree que son las memorias de Urquizo, y no, es un personaje que él creó en su mente. Entonces, desde el aspecto de la narrativa, lo que encontramos es la fuerza intrínseca que un personaje en el papel, alguien creado en la imaginación, provoca en los receptores y los hace creer que es real, los hace creer que realmente ocurrió, cuando es obra de la imaginación de un autor. Cuando comparamos eso con otros fenómenos aquí en la literatura mexicana, pues estamos notando que Urquizo cuenta con una fuerza narrativa difícilmente encontrable. Quizás tendríamos algunas referencias en aquellos cuentos de invierno de Altamirano, en nuestros grandes autores, y Urquizo entra dentro de esta categoría. Por otra parte, un aspecto muy importante también, junto con la cuestión histórica y la cuestión literaria, es la construcción de la novela. Se ha mencionado que es una novela perfecta. José Emilio Pacheco la defiende como una obra diáfana y a la vez complejísima. ¿Qué es lo que encontramos? El ritmo y la estructura. Narra y no se detiene la narrativa. Urquizo no permite que escape la atención de su lector. Los mismos soliloquios, esos parlamentos internos del personaje, esas narraciones, son avances sobre los sucesos. O nos está entregando información
previa a lo que va a ocurrir, o nos está explicando algo para que lo que va a ocurrir no salga de la nada, sino que tiene un fundamento, o todavía más interesante aún, las reacciones de los personajes los sentimos verídicos. Entonces, desde estos tres aspectos, yo considero que es que podemos valorar a Tropa Vieja como una de las obras más importantes de la literatura mexicana del siglo XX. Maestro Elías, ¿por qué cree usted que es indispensable leer Tropa Vieja? O sea, ¿por qué, no sé, un chavo ahorita que está en bachillerato, un estudiante de literatura, un estudiante en general, un joven, cualquier mexicano, debe leer Tropa Vieja? Yo creo que no solamente los mexicanos. Cualquier persona que quiera saber las causas de una revolución, y en México primordialmente, porque que me perdonen los historiadores, pero si queremos comprender lo que sucedió en la Revolución Mexicana que inició en 1910, y si queremos conocer lo que ahí sucedió, hay que leer Tropa Vieja. Yo digo que Tropa Vieja es la novela de los de abajo, aunque hay otra novela muy importante de Mariano Zuela, quizás la más conocida y quizás la más impresa, que son los de abajo, pero la novela Tropa Vieja es la novela de los personajes de abajo. ¿Por qué se gestó la Revolución Mexicana? Por la injusticia, por la opresión y por el abuso de poder que ejerció Porfirio Díaz. Entonces, no es la novela del soldado. Tropa Vieja es la novela de un ciudadano que está esclavizado por las haciendas, el esquema de haciendas de aquella época, en la que a través de la tienda de raya jamás termina de pagar las deudas, cada vez las deudas son mayores, y entonces surge un personaje que se revela ante este sistema de opresión y es mandado a purgar un castigo de leva de 5 años. Por eso conocemos al ejército, por eso conocemos lo que pasa en las trincheras y lo que pasa en las batallas. Pero también estamos conociendo lo que sucede cotidianamente entre los pobres que participan en la revolución, sus nexos familiares. Estamos conociendo sus alimentos, sus costumbres, su forma de pensar. Y después de leer Tropa Vieja, queda muy claro al lector quiénes participaron, cómo participaron, por qué participaron, en todos los estratos de la sociedad. Las mujeres, las Adelitas, los Juanes, los soldados, los jefes del ejército, los presos políticos, y los comandantes y los jefes. Entonces, ¿por qué tenemos que leer Tropa Vieja? Para comprender, pero de una manera amena, agradable, inmersos en una historia verosímil, ficticia pero verosímil. Histórica. Se puede entrar en ese rango. En el estricto sentido de novela histórica, los puristas dicen que no. En un sentido amplio, yo digo que sí. Porque Tropa Vieja es la historia de un pobre jornalero de una hacienda que es llevado de leva, pero toda la novela está circunscrita por detalles históricos
históricos fidedignamente tomados por Francisco Urquizo. Cuando narra una batalla, sucedió. Cuando narra un regimiento, un campamento, los trenes que cita, los comandantes, la caída de Madero, toda la historia está circunscrita fidedignamente en la historia. Y yo por eso me atrevo a decir que sí, podemos decir que es una novela histórica. Maestro Julio César, desde el punto de vista literario, ¿cuál será la principal característica de la novela de Tropa Vieja? ¿Qué será desde ese punto de vista literario? Aunque usted, como comenta, la mayoría de las tesis que se han hecho han sido, a Urquizo lo citan más como de la parte histórica que como la parte literaria. Yo creo que a mí se me hace más predominante la parte literaria desde ese punto de vista. La principal característica literaria de Tropa Vieja es la verosimilitud. Cuando se lee Tropa Vieja, por primera vez, sin saber nada del general Urquizo, uno piensa que es una memoria en primera persona de alguien que vivió lo que se está narrando. Su principal característica es esta fuerza, esta vitalidad que nos da en las narraciones de primera persona, en la recopilación de los recuerdos, en la expresión del pensamiento. Encontramos que justo Espiridión no es un personaje real, pero lo sentimos de carne y hueso cuando leemos la novela. Así es. De las construcciones de imágenes literarias que hace Urquizo en Tropa Vieja, ¿cuáles serían las más notables? ¿Cuáles las que le llaman más a usted la atención? Bueno, Urquizo principalmente es un maestro en el arte del diálogo. Logra que sus parlamentos se sientan naturales. La naturalidad es lo más difícil de conseguir en la literatura porque es lo más antinatural que hay. Urquizo lo que consigue es darle una voz real, darle una personalidad. Nosotros sentimos que estamos escuchando a estos personajes cuando ellos hablan. Como construcciones encontramos que Urquizo también aplica con maestría varios recursos retóricos tradicionales. Más allá de la simple experimentación literaria, Urquizo hace una recopilación de lo que es la literatura tradicional, lo que se ha venido escribiendo durante mucho tiempo, y desde esa perspectiva vamos a encontrar, por ejemplo, en la narración de la batalla del noveno batallón, el mismo batallón en que él está, es el que tuvo el percance en Tomochic. Aquella batalla contra aquellos chihuahuenses, contra estas personas que se pusieron en pie de lucha contra las compañías deslindadoras, la pone en voz de uno de los soldados del mismo batallón que recuerda que ese mismo agrupamiento ya tuvo acción en batalla, ya se confrontó contra un contingente armado rebelde tantos años atrás, y la manera de expresar cómo murieron los personajes, cómo fue que se dio esta primera campaña de represión porfirista, esta situación de haber llegado al punto de casi matar de hambre a los pobladores de Tomochic y al final haber tomado sus vidas, a ver cuando logran rendirlos entre el hambre y la violencia, ellos mismos, a pesar de sentirse victoriosos, a pesar de ser los fuertes, los que lograron salirse con la suya con toda la fuerza de la Federación, no dejan de reconocer que los tomoches mataron a muchos hombres, que eran mejores tiradores, que requirieron de artillería, que requirieron de refuerzos para poder llegar cuando mucho a sojuzgar a un poblado, pequeño poblado, que no pasaba de 100 personas. De cierta manera, Tropa Vieja en este aspecto, en esta parte, será una continuación de esa novela que narra los hechos de Tomochic. Es muy interesante esta cuestión en la relación con Tomochic. Heriberto Frías vivió Tomochic. Él entrega en primera persona también una narración, pero su narración es completamente del siglo XIX.
Todavía estamos hablando de construcciones románticas, muy al estilo de Víctor Hugo, todavía un poco más tradicional de lo que en su momento pudo ser Altamirano. Podríamos considerarlo más como la evolución, porque igualmente está narrado en primera persona, pero ya no se considera a los cuerpos federales, a este ejército de la República, como una cuestión heroica, que está yendo a sojuzgar a estos rancheros que entraron en cuestiones enteramente fanáticas, religiosas, y que a partir de allí se llegan al progreso que estaban buscando los científicos por medio del deslinde. No, aquí en Tropa Vieja encontramos algo distinto. El pasado sigue siendo legendario. El pasado se sigue transmitiendo de manera oral. Son las historias que ellos mismos llegan a valorar. Podría considerarse la conclusión de ese 9º batallón que atacó Tomochi, porque una realidad es que después de este periodo revolucionario, este batallón desaparece. Más allá de considerarlo como una continuación, sería como hoy en día realizar un estudio histórico respecto a los lugares que conoció Cervantes mientras estaba escribiendo El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Así es. Sí, hablábamos también hace poco fuera de cámara sobre, podría ser considerado, tomando en cuenta esta situación, que es algo, está hablando de algo que ya no existe, de un batallón que ya no está, podría ser Urquizo precursor, lo podríamos ver como un precursor o un, no sé, un antecedente de lo que después va a ser el realismo mágico. Hay secciones muy particulares de Tropa Vieja